No toques nada. Antes del 4K, antes del HD, la tele se veía así. ¿Y sabes qué? Nos encantaba. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Tenemos muchas cosas. Hola, Susana. Nelson Mandela. Tonight, he is a free man. ¡Puta! ¡Que vale la pena estar vivo! El lunes los pesos valen lo mismo que el viernes. Créeme que me cortaron las piernas. Esas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera y en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Grande, va! ¡Habla la llama que yo! ¿Te gustan papas fritas y... En 10 años pueden suceder muchas cosas. Y existen varias maneras de dar cuenta de la historia. Pero a toda historia hay que empezarla por el principio. Y 1990 fue un año bisagra. La década comenzó muy marcada por el año anterior. En 1989 cayó el muro de Berlín y eso precipitó la disolución de la Unión Soviética. Después de 40 años de guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, teníamos un ganador. Es lo que algunos autores denominan neoliberalismo y que le hizo pensar a algunos filósofos que estábamos frente al fin de la historia. La caída del muro llevó a que el capitalismo se pensara global, triunfante, como la cultura que ganó la Guerra Fría. Hubo un cambio de paradigma en los 90. Hobsbawm, el historiador británico, decía que el siglo XX había terminado con la caída del muro, porque decía que los siglos no se determinan por fechas, se determinan por hechos. Allí van a aparecer estas ideas del fin de las ideologías, el fin de la historia. Ahí está el resultado de las ideologías. Ahí está cayendo ya el muro de Berlín. Este es el triunfo definitivo de la globalización del capitalismo. Y si no, miren del otro lado del muro de Berlín, cómo colapsó todo y cómo no hay alternativa. No. Ese mantra, ese no hay alternativa, en los 90 funcionaba como un chantaje político permanente. En los 90 se pasó de una economía de mercado a una sociedad de mercado. Una exaltación del individualismo, la idea de que la sociedad puede mejorar si cada cual se preocupa de sí mismo. Y era una cultura que traía una economía, una forma de organizar la sociedad, una idea de qué era lo lindo y qué era lo bueno. Y todo eso en Argentina vino con una política que la gente abrazó porque venía a derrotar la hiperinflación. Alfonsín había llegado al último año de su gobierno debilitado por el fracaso económico del Plan Austral, la hiperinflación, la caída del salario y el aumento de la pobreza. Es en ese contexto en que se van a dar las elecciones de ese año. La figura de Menem viene construyéndose con Perón en los 60, en los primeros 70, cerca de Montoneros. Luego, con Isabel, hace algo muy importante en su construcción, que es hacerse católico y comenzar un estrecho vínculo con la Iglesia. En mayo de 1989, Menem ganó las elecciones y asumió la presidencia 5 meses antes de que Alfonsín terminara su mandato. Juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. La Argentina parecía haber estado cerca de la muerte y peleaba por volver a estar de pie. Se suponía que el gobierno de Menem venía a renovar una esperanza. Con fe y con esperanza vamos a salir de esta situación. Tengo mucha esperanza. Creo en él y que teníamos que estar presentes. Espero que no lo defraude como el otro. El pueblo argentino lo necesita. Pero la economía lo iba a golpear muy rápido. Los precios registraron durante la última semana un incremento realmente importante. En 1989, la inflación terminó por encima del 3000%. Sí, escuchaste bien. Y en el 90 iba a suceder algo igual, superando el 2000%. Estamos de acuerdo en que esto no es exactamente lo que se hizo un buen comienzo, ¿no? Recibimos al país con un proceso de hiperinflación realmente
excepcional. Desde el punto de vista de Menem, la Argentina tiene dos grandes problemas. Esos dos problemas son la debilidad del sistema democrático y la hiperinflación. Fuerte tendencia compradora hizo elevar la cotización de la divisa norteamericana en las principales casas de cambio porteñas. Argentina venía de una década en la cual no se había podido recuperar de la destrucción económica de la dictadura militar, y después del inicio a los tropezones de Menem, que le da llave en mano la política económica a los grandes grupos económicos al principio, con el plan Bunge-Born, dice: háganlo ustedes, hagan lo que quieran. Hay una decisión ahí de algunos sectores del poder económico de la Argentina que dice: es este tipo, es ahora, qué mejor que este tipo, que además viene del peronismo, que encima tiene acomodados a los sindicatos. Si hay en la Argentina hoy alguien que tiene el respaldo del pueblo, se llama Carlos Menem. Digamos, para poder construir la solución al problema de la hiperinflación, lo que se va a llevar adelante es el alineamiento con Washington, la reforma del Estado, es decir, la flexibilización laboral, las privatizaciones, es decir, traicionar todas las banderas que había levantado históricamente el peronismo de manera sistemática. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Uno de los pilares de la política económica del gobierno de Carlos Saúl Menem fue la privatización de las empresas estatales. A comienzos de los 90, servicios como la energía, el gas, la telefonía estaban obsoletos y desfinanciados. Como era un problema del Estado, muchas personas creyeron que la mejor idea era venderlos. La sanción de la ley de reforma del Estado dio luz verde a los negocios de compra y venta. El plan económico del gobierno se basó durante el año en un fuerte plan de privatizaciones. Las privatizaciones fueron algo que se hizo casi a punta de pistola, fue un saqueo. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Gran parte de la telefonía de nuestro país estará a partir de ahora en manos de la compañía telefónica española. Se llegó al paroxismo de que un montón de empresas que eran públicas en Argentina empezaron a estar administradas por empresas públicas francesas o españolas. Es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Una de las primeras en ser privatizadas y volar, por así decirlo, fue Aerolíneas Argentinas. En noviembre de 1990 se transfirió el 85% de la empresa, quedando solo el 10% para el personal y apenas un 5% restante para el Estado argentino. Por otro lado, Entel fue una de las primeras en ser intervenidas. La elegida para esta tarea fue María Julia Alzogaray, una de las primeras mujeres de la política de esa época en coquetear con el jet set. A poco de asumir, la funcionaria sorprendió con la fotografía en la tapa de la revista Noticias. En ella estaba semidesnuda, solo con un tapado de piel. La imagen se convirtió en uno de los emblemas de la farandulización de la política. O sea que estás arrepentida. No estoy arrepentida de la foto, porque yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de frivolidad de cuando en cuando. Puede que los teléfonos fueran pocos y no funcionaran, pero lo que funcionaba muy bien y juntaba a las familias en festejos fueron las hazañas de las y los deportistas argentinos. Gabriela Sabatini, con solo 20 años, comenzaba a escribir en letras doradas una inolvidable carrera. Probablemente era la tenista más querida en esa época del circuito a nivel mundial. Tenía algo como difícil de explicar, que es como un carisma logrado a partir de la humildad. Yo creo que está en el top 10 de la historia del deporte argentino y sin dudas en el top 5 de además la cuestión humana. El 8 de septiembre, la tenista ganó el Abierto de los Estados Unidos, uno de los 4 torneos de Grand Slam, imponiéndose nada más y nada menos que la alemana Steffi Graf, que en ese momento era la número 1 del mundo. 1990 los argentinos reinventamos el italiano para cantar a todo pulmón.
El Mundial 90 es el Mundial de la épica, es la corrida de Diego, el gol de Canigia, todo el tiempo el resurgir de las cenizas, los penales de Goico. Argentina llegaba con el pecho inflado por el excelente desempeño de México 86 y con la confianza de tener en sus filas a la máxima figura, Diego Armando Maradona, en su mejor momento. Fue como ya definitivamente el Mundial donde Maradona empieza a transformarse en el Maradona confrontativo absolutamente con el poder. Se llenan la boca de Brasil, de Alemania, de Italia, y Argentina lo dejan. En el 86 decían lo mismo y la copita viajó para Argentina. Luego de dejar afuera al local, antes de comenzar la final contra Alemania, se vio una imagen imborrable. Un Maradona indignado, insultando a los simpatizantes italianos que desde la tribuna silbaban el himno nacional argentino. A la Argentina no le alcanzó para consagrarse campeón. A pesar de eso, la llegada al país de la selección nacional fue triunfal. Ovacionando a estos... La Plaza de Mayo estaba rebosante y feliz. Y Menem se dio el gusto de mostrarse con la selección y con su ídolo desde el balcón de la Rosada. Para hablar de la escena cultural y hacer una enumeración de música ligera, podemos decir que este año sale Canción Animal. Bienvenidos a la Canción Animal. Fue un disco emblemático de Soda Stereo, considerado por muchos como uno de los mejores discos de rock en español de la historia. Unos meses antes, en junio, Gustavo Cerati participaba de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, el sexto álbum de estudio de Charly García. Filosofía barata y zapatos de goma. Junto con otros invitados como Pedro Aznar, Andrés Calamaro, Nito Mestre, Fabiana Cantilo y Lolita Torres. En los 90 es donde realmente se forma una plataforma sólida de música argentina. En los 90 el rock fue el padre, la madre, los hijos y los nietos de la demanda musical, porque ahí estaba justamente la contracultura, el underground, la rebeldía y todo lo que surgiría después, nace ahí, en esa necesidad de manifestar a los gritos lo que veníamos callando hacía muchísimos años. Los 90 fueron años de muchísima movilización social. La década comenzó con un crimen atroz, el asesinato de la joven catamarqueña María Soledad Morales. Fue un femicidio, pero aún no teníamos esa palabra para denominarlo. A lo largo y ancho del país se multiplicaron las marchas del silencio, en donde hombres y mujeres exigieron justicia y el fin de la impunidad de los llamados hijos del poder. La historia que se comenzará a ventilar en Catamarca a partir de la próxima semana comenzó en la discoteca Le Ferrouge, la madrugada del 8 de septiembre de 1990. En su automóvil pasó por el lugar Luis Tula, su amante. A partir de ese momento se pierde su rastro hasta que la encuentran muerta el lunes por la mañana a un costado de la ruta 38. El crimen de María Soledad marcó un quiebre y destapó las fiestas sexuales que organizaban parientes de funcionarios. Otro de los personajes importantes en la causa por el asesinato de María Soledad Morales es Guillermo Luque. Nosotros conversamos con su padre, el diputado Ángel Luque. Si quiere culparlo a mi hijo es porque él está interesado en que no se esclarezca el crimen. En el caso de María Soledad lo que sucedió fue que la denuncia de lo que era un crimen evidentemente cometido, como finalmente se pudo acreditar por los hijos del poder, traía a su vez aparejado todo el aparato de encubrimiento oficial. Muchas pruebas fueron borradas y los declarantes amenazados. El policía Ahumada estaba borrando pruebas, ¿no? Justicia tiene que haber. Yo espero la condena, no tan solo para Tula y Luque, sino para todos los otros, para los que encubrieron el crimen. ¿Cómo te llamas? María Soledad. Más que un hecho artístico para mí, fue un hecho político en la que me metí. Era muy conmovedor porque lo que estaba pasando era una tragedia. Las heridas estaban recontraabiertas, hacía 3 años que la habían matado, que había ocurrido el femicidio, y nos metimos a full en tratar de aportar algo desde nuestro lado, porque la verdad que teníamos muchos medios encima. Y fue raro mi comienzo, porque no tenía medios de espectáculos encima, tenía medios de política. Y me acuerdo yo que decía, no puedo creer lo que me están preguntando. Me acuerdo de Bernardo Neustadt, que me dijo, pero decían que era media rápida, ¿no? Y por lo pronto se logró, fue como un primer paso a todo lo que después pasó ahora, ¿no? No se llamó femicidio, pero por lo menos se logró quedar en claro de, che, la víctima es víctima, no es culpable. O sea,
punto, no se habla más del tema. Y la última de las novelas de Manuel Puig es El beso de la mujer araña. Son dos personas que están en una misma celda. Una de ellas es un activista político, el otro es un homosexual. En 1990 falleció el escritor argentino Manuel Puig. Fue uno de los fundadores en la década del 70 del Frente de Liberación Homosexual. Casi como un guiño a su vida, en 1990 la Organización Mundial de la Salud quitó de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Sí, aunque no lo puedas creer, hasta 1990 la homosexualidad era considerada una enfermedad curable. Para gran parte de la sociedad argentina, aún hoy, en un país que se encuentra a poco de ingresar en el siglo XXI, la homosexualidad es considerada una perversión sexual. Si nos basamos al principio del mundo, vemos que Dios hizo hombre y mujer, no hizo otro sexo. Tienen derecho porque debe ser una enfermedad o algo, pero... Claro que es una enfermedad. No es una enfermedad, señor, es una adicción. Una enfermedad de la homosexualidad. No. Es un desvío que tiene. Y bueno, el desvío. Pienso que se adquiere, no se nace homosexual, se adquiere por un comportamiento en la familia, generalmente, por pautas, o a veces vienen de una madre muy dominante, entonces se toma para ese lado, pero la homosexualidad, yo no la condeno. Los actos de insurrección del pasado lunes tuvieron como punto de origen las órdenes impartidas por el coronel Mohamed Ali Zeineldin. Aunque estábamos en democracia, el poder de la dictadura seguía al acecho. 1990 terminó con una sensación sombría. El 3 de diciembre, un grupo de militares, liderado por el coronel Zeineldin, se sublevó contra el ejército y contra el gobierno democrático. Dentro del ejército no reconocemos otra autoridad que no sea la del comandante legítimo, que es el coronel Zeineldin. El levantamiento se vio en vivo y en directo. El regimiento Patricio se encuentra ocupado por un sector cara pintada del ejército al que ahora se intenta desalojar con la intervención de fuerzas leales al gobierno. La represión fue brutal, dejando un saldo de 13 muertos y 200 heridos. ¿Se van a seguir resistiendo ustedes por las armas? Sí, señor. Menem tuvo todas las fallas que puede tener como presidente, que no se avino a lo que el país necesitaba. De entrada nomás dar indulto a todos los asesinos. El indulto de Carlos Menem es la coronación de su pragmatismo, es decir, él logra neutralizar los levantamientos y sin embargo él termina haciendo esa concesión. Casi llegando a 1991, y con la mesa preparada para brindar por el año nuevo, Carlos Menem sorprendió a todos con lo que algunos medios llamaron la firma de la vergüenza. ¿Va a indultar antes de Navidad? Voy a indultar antes de fin de año y asumo toda la responsabilidad y todos los costos habidos y por haber. Se trataba de unos decretos con los que se indultó a exmiembros de las juntas de comandantes condenados en el juicio de 1985. El 30 de diciembre, Menem indultó a los integrantes de las exjuntas militares. Y una también... impotencia total, dejar en libertad a todos los asesinos, torturadores. Por eso después la lucha, la calle. Una gran manifestación de gente. Sí, efectivamente, yo creo que es una contundente respuesta del pueblo que expresa su rechazo. Bueno, llegamos al final, pero créeme que esto recién empieza. Los 90 son años llenos de cosas. Es una década que amamos odiar, pero que también amamos, así, a secas. Esto también son los 90. Y ahora sí, título, señor director. Primer programa de 1990. Empieza una nueva década. No está tan buena la señorita que vamos a mostrar hoy, pero tiene lo suyo. Muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Peores Noches. Desde hace 30 años. Ya la ley de la ventaja Canilla, ahora o nunca. El triunfo Canilla, gol. Decimos a todos los chilenos, nunca más. Señor presidente, muchas gracias por su amistad. Y va a dejar de existir un semidios que es la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Celebramos haber sido testigos de las primeras grandes privatizaciones argentinas.
tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Cuidado que es muy mujeriego. Es verdad, no. No, sería que darle para el otro lado, ¿no? Claro.